desarrollando, investigando para poder concluir algunas cosas adicionales. Entonces, la motivación tiene que ver porque este problema de la deserción es un problema a nivel mundial, ¿sí? En general han subido las tasas de acceso a la universidad, pero por otro lado la deserción se mantiene. Entonces, como ejemplo, en América Latina, en la última década accedieron 20 millones de estudiantes, se inscribieron en las universidades, pero solo la mitad obtuvo un título. Entonces, esto refleja que hay problemas estructurales en el tema de la educación superior. Y esto también acarrea una serie de consecuencias a todo nivel, para el estudiante, para las instituciones de educación superior y para la sociedad en general, ya que aquí se retroalimentan los problemas de la pobreza, los problemas de empleo, los trabajos de mejor calidad son más difíciles de acceder para la gente que deserta. También influyen los índices de eficiencia y calidad con los que son evaluadas las instituciones de educación superior y obviamente también tiene implicancias en temas de orden económico y financiero para las instituciones, para los hogares y las instituciones. Y bueno, como cosa un poco rara, en el país esto se debate poco, casi no hay muchos análisis al respecto, y es más, algo preocupante, ni siquiera existen cifras oficiales sobre el tema. A pesar de que las instituciones están obligadas a enviar información y la deserción forma parte de los índices con los cuales son evaluadas las universidades, no se publican las cifras y ya vamos a ver más adelante razones por las que esto podría pasar. En todo caso, lo que sí se conoce es que este es un problema multicausal. Existen muchas razones que pueden estar detrás de la deserción, ya vamos a ver algunas de ellas, pero lo que sí hay un consenso en general, independientemente de las posiciones teóricas al respecto, es que detrás de la deserción hay algo que es relevante y es el tiempo, ¿sí? Porque los estudiantes normalmente desertan en los primeros años de estudio. Es bien difícil ver a alguien que ya avanzado en los estudios que a mitad o finalizando la carrera vaya a desertar. Entonces el tiempo constituye un factor relevante para poder hacer este tipo de análisis y en particular aquí es donde interviene la parte metodológica que se utiliza en este estudio. Los análisis de supervivencia pueden ayudar mucho, ya que a partir de estos análisis se estudian fenómenos relacionados con el tiempo. Y en particular son muy buenos cuando tenemos datos censurados con los cuales vamos a trabajar. El objetivo de nuestro estudio es determinar un conjunto de factores de distinta índole, como dice la literatura, puede ser personal, familiar, institucional, académico, asociados al fenómeno de la deserción, utilizando los modelos de Cox, que son modelos de supervivencia. Aplicados a un caso particular, que es la Universidad Católica de Quito, y que tiene una particularidad también, que es una institución universitaria cofinanciada. Y como un dato que vale la pena señalar es que las universidades cofinanciadas representan un poco más de la cuarta parte de los estudiantes universitarios a nivel nacional. En el 2018, que son las últimas cifras de CENESID, representaban el 26.6% de todos los estudiantes del país. Entonces, es un grupo interesante y representan una proporción importante de todos los que estudian en la universidad. Brevemente, la revisión de la literatura tiene algunas partes, pero empecemos por lo principal, que hay una discusión profunda sobre qué considerar deserción. Y aquí hay varias posiciones. Entonces, la deserción puede definirse de varias formas. Por ejemplo, puede ser temporal o definitiva. ¿Sí? Hay quienes consideran que desertor es aquel que deserta completamente de todo el sistema. Otros plantearían que no necesariamente ese es un desertor, sino que desertor también podría ser aquel que se aleja del sistema, deja el sistema por un solo tiempo,
típicos casos de, yo qué sé, una persona que tiene algún problema económico, se retira, luego regresa, pero dependiendo de la posición y la definición que uno establezca, podría considerarse o no como un desertor. También puede ser, hay la discusión entre que puede ser voluntario o involuntario. Normalmente el desertor debería ser voluntario, pero aquí también se mezclan algunos conceptos que puede ser el abandono de los estudios. Y ahí calzaría un poco mejor este tema de involuntario. Un típico caso es aquel que es expulsado de la universidad, ¿no es cierto?, por distintos motivos académicos, de conducta, y también entraría podría ser parte del grupo de análisis considerando que abandonó los estudios. Otra definición, otro punto para pensar y para decidir cómo vamos a definir la deserción es, desertor es aquel que se cambia de carrera, desertor es aquel que empieza en una carrera pero se cambió o no, al final sigue estudiando y por lo tanto deberíamos pensar que ese no desertó, ¿sí? Pero hay autores que, dependiendo del tipo de análisis que estén haciendo, de los datos que dispongan, podrían estar considerando como desertor, aunque el solo hecho de cambiarse de carrera. O otros podrían pensar que puede ser desertor si sale de la institución, no me importa si se va a otra, pero si salió de la institución es más difícil que de pronto le pueda hacer un seguimiento y ya, yo ya le considero un desertor. Entonces, hay una serie de elementos que toca pensar y que hay que definir para poder hacer una investigación de este tipo. Eso por un lado. Por otro lado, hay algunos enfoques que existen en la literatura para plantear esta problemática, pero nosotros nos hemos basado en uno que se conoce como modelo de interacción. El principal autor en este enfoque es Tinto, que en el 75 planteó que esto es multicausal y que las variables que están detrás son de diversa índole. Tienen que ver con el estudiante, con su entorno, con las experiencias que él pueda vivir dentro de la universidad, y todos estos factores interactúan entre sí para explicar el problema de la deserción. Bajo un enfoque similar de que hay multifactores detrás de esta problemática, está Bean, que en el 85 incorpora elementos del mundo laboral. Entonces él considera que, pensando desde esta lógica de que la satisfacción es un elemento importante en las decisiones que uno va tomando en el quehacer, en el día a día, entonces estas decisiones van moldeando las actitudes que uno va teniendo en la parte conductual. Y esto podría estar afectado por temas académicos, sociales, psicológicos y ambientales. Tinto amplía su modelo, el modelo del 75, incorporando algunos otros aspectos que luego se fueron desarrollando en la literatura. Entonces, aumentó a su primer modelo factores que tienen que ver con el aula y con el tema del aprendizaje en sí. Aparte de esto, hay otros enfoques que priorizan algunos temas puntuales, por ejemplo, un enfoque psicológico, que va a ver más de un tema conductual, que tiene que ver con la forma de ser de cada persona, un enfoque económico que va a poner énfasis en el costo-beneficio de estudiar, y enfoques de otra índole, donde van a poner el foco en ciertos aspectos. Este en particular, el modelo de interacción, piensa que la interacción de muchos factores de distinta índole son las que terminan afectando la decisión de seguir estudiando o no. Entonces, bajo estas líneas teóricas, los modelos de supervivencia ya se vienen utilizando desde tiempo atrás. Los primeros que plantearon el uso de este tipo de modelos en el problema de la deserción fueron Willett y Singer en el 91. Ellos fueron los primeros que implementaron este tipo de modelos. Y a nivel de la literatura, en general, vamos a encontrar diversas aplicaciones. Creo que son más usuales otro tipo de modelos, pero en general hay literatura sobre el uso de modelos de supervivencia
para el tema de la deserción. Sin embargo, en los modelos de supervivencia hay una diversidad de modelos, de metodologías que se podrían emplear, y unas que se van ajustando más a lo que nosotros hicimos tienen que ver con la importancia de considerar variables de distinta índole. Una de ellas, o un tipo de variables importantes y que nosotros vamos a modelar, tienen que ver con que son variables que van dependiendo del tiempo. Entonces ahí tenemos algunos autores que han trabajado con este tipo de variables también, haciendo estudios en España, Francia, en Colombia. Y además hay otros autores que además de considerar este tipo de variables, han incluido elementos que permiten modelar la heterogeneidad. Entonces ahí hay algunos estudios, un par de estudios que vendrían a ser los que más se parecen a lo que nosotros hemos empleado, hechos para Dinamarca y para Singapur. En Ecuador, de la revisión que hemos hecho, no hemos encontrado estudios que hayan aplicado los modelos de supervivencia al estudio de la deserción. Sí que hay últimamente algunos autores, unos 3 hemos encontrado, que han aplicado técnicas sobre todo de redes neuronales, de máquinas de soporte vectorial, porque su fin ha sido sobre todo la predicción de la deserción en distintos casos de estudio. Me parece que estos 3 autores son los que han utilizado métodos un poco más cuantitativos, porque hay algunos otros autores que han analizado esta problemática, pero desde un punto de vista más descriptivo, ¿no? Entonces, la metodología que nosotros utilizamos son los modelos de Cox. Y aquí está presentado el clásico modelo de Cox. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es una función de riesgo, y esta función de riesgo va a depender de 2 elementos, del tiempo y de un conjunto o de un vector de variables que podrían explicar el fenómeno que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, esta función de riesgo se puede expresar de esta manera, en donde h sub 0 de t va a representar la función basal, o lo que sería lo mismo, ver el fenómeno a lo largo del tiempo. Únicamente observar cómo va evolucionando el fenómeno a lo largo del tiempo que lo vamos observando, y nada más. Y por otro lado, va a estar esta otra expresión que tiene que ver con aquellas variables que podrían explicar las causas del fenómeno que estamos analizando. Entonces, aquí la idea es encontrar un vector de parámetros asociado a cada una de esas variables que podrían ser las explicativas del fenómeno que estamos analizando. Entonces, para poderle sacar el jugo a este modelo, lo que se utiliza o lo que es fundamental para el análisis es el cálculo de la función Hazard ratio. Y aquí la idea es poder comparar individuos que tengan características que me puedan determinar si esa característica influye en el fenómeno o no, y de qué forma influye. Entonces, para eso vamos a pensar que tenemos 2 individuos con 2 conjuntos de regresores, uno con un conjunto X y el segundo individuo con un conjunto X asterisco. Entonces, la idea es, no sé si se alcanza a ver, ahí me parece que está mejor. Entonces, la idea es que nosotros vamos a ir comparando cómo esa característica en particular podría influir o no en el fenómeno que analizamos. La función basal va a ser la misma para ambos, ¿sí? Porque el tiempo, el tiempo va a ser el mismo para ellos, y el riesgo de exposición en ese tiempo va a ser exactamente igual. La única diferencia es que va a estar dada por las covariables. En el un caso, el individuo puede presentar esa característica y en el otro caso no. Entonces, en el caso de que no presente la característica, este denominador se haría 1, y por lo tanto, esta función Hazard ratio me estaría indicando cómo el tener esa característica podría influir en un mayor o menor riesgo frente al problema de estudio.
yo que sé, pongamos, por ejemplo, el hecho de ser mujer o no. Entonces, si es que yo determino que las mujeres van a tener un 1 y los hombres van a tener un 0, pues el denominador se me va a hacer 1 y aquí el beta me capturaría el riesgo de ser mujer frente al riesgo de ser hombre en el tema de la deserción. ¿Sí? Luego, ahora, antes de pasar acá, este es el modelo clásico y detrás de este modelo hay un supuesto importante. El supuesto importante es que los riesgos de las distintas características o del vector de características que estamos analizando deben ser proporcionales y constantes en el tiempo. Entonces, si es que esto no se cumple, la interpretación de los coeficientes, tal como se podrían leer, sería equivocada, ¿sí? Porque no se estaría cumpliendo el supuesto que está detrás de este modelo. Si es que una mujer o las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres, ese riesgo debe mantenerse proporcional a lo largo de la observación del estudio que yo llevo a cabo. Pero si de pronto en el camino resulta que los hombres empiezan a desertar en distinta proporción que las mujeres, el riesgo no va a permanecer constante y por lo tanto el modelo no puede ser aplicado. ¿Sí? Cuando eso pasa, entonces aparecen los modelos extendidos de Cox. Y eso puede pasar por varias razones. Pero una razón bastante posible de que eso suceda es cuando uno tiene variables que dependen del tiempo. Si las variables dependen del tiempo, entonces hay más probabilidad de que esos riesgos no se mantengan proporcionales a lo largo del tiempo. Y lo único que hacemos acá en este modelo extendido de Cox es que el vector de variables, ¿sí?, que va a estar metida dentro de la función de riesgo, ahora va a estar compuesto por dos tipos de variables. Unas variables, como en el modelo anterior, que van a ser independientes del tiempo y otras variables que van a depender del tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a tener dos tipos de parámetros de estimar. Unos que van a representar efectos fijos, igual que en el modelo anterior, pero otros que van a representar o que van a estar asociados a variables que van cambiando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando esto sucede, uno necesita introducir este tipo de cambios en el modelo original. Y además, uno también podría capturar otra información que simplemente no es observable, pero que puede ayudar a modelar de mejor manera el fenómeno de estudio. Entonces, a esto se le conoce como fragilidad. La fragilidad no es otra cosa que tratar de capturar la heterogeneidad que pueden tener los individuos que estamos analizando. Entonces, si uno considera que hay factores no observables que podrían causar ruido dentro del análisis que estamos llevando a cabo, eso se podría capturar a través de un factor o de un elemento que le vamos a llamar alfa sub i. Este alfa sub i se conoce como fragilidad y lo que vendría a ser es una especie de clúster que me permite ir capturando la heterogeneidad de los individuos de estudio. Si tiene un subíndice es porque yo puedo capturar esa heterogeneidad de distintos grupos, de distintos clústeres. Por lo tanto, yo a este elemento le puedo meter dentro de mi función hazard ratio y puedo modelar o puedo tener un resultado como el que está expresado en la última ecuación, donde voy a tener, por un lado, parámetros asociados a factores fijos, que no dependen del tiempo, parámetros asociados a factores que dependen del tiempo y también la captura de esta heterogeneidad de variables no observables que pueden estar influyendo dentro del fenómeno de estudio. Entonces, este es el modelo con el que se trabajó. Los datos son registros administrativos que pertenecen a la universidad, al Ministerio de Educación, al registro civil. Son cuatro cortes de estudio a las cuales les hicimos seguimiento hasta el 2019-01. Empezamos con las cortes 2014-2, 2015-1, 2015-2 y 2016-1. En total, a los estudiantes que entraron en la primera corte de estudio les vamos a poder ver durante 10 veces, 10 semestres,
En cambio, a los que entraron en la última corte de estudio les vamos a poder ver apenas 7 veces. Y aquí es la importancia de trabajar con este tipo de herramientas porque estamos trabajando con datos censurados. Es decir, ellos todavía no han terminado todo el periodo de educación, sin embargo, ya forman parte de nuestro estudio, pero los modelos de supervivencia nos permiten solventar ese tipo de problemas. A diferencia de otros modelos donde el no poder observarles durante todo el tiempo, pues sí que sería una limitante y un problema. En total, lo que estudiamos son 10 facultades, 2.472 estudiantes y que en total tienen 17.539 observaciones. Entre los primeros resultados, bueno, se comprueba lo que dice la literatura, que esto se produce en los primeros años de estudio. La deserción se produce en los primeros años de estudio. De los 2.472, 5.016 desertaron. Estamos hablando del 20 y pico por ciento, entre 20 y 21%. De estos 516 que desertaron, 212 se fueron en el primer semestre. ¿Sí? Estamos hablando del 43%. Un poco más de las 2/5 partes, solo estuvo un semestre. Hasta el segundo semestre ya desertaron el 63%. Estamos hablando de un poco más de las 3/5 partes. Y hasta los primeros 2 años de estudio ya se fue más del 90%. Entonces el fenómeno se produce sobre todo en estos 2 primeros años y principalmente en el primer año. ¿No? Un poco para entender la estructura de la data también y la importancia de la aplicación de este tipo de estudios, es que esto es una data longitudinal, en donde hay variables que van a ser fijas en el tiempo y hay otras que van a ir cambiando en el tiempo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que el primer individuo solo estuvo un semestre y le voy a ver una única vez, ¿sí? En cambio, el segundo individuo estuvo hasta el semestre sexto, o hasta ese semestre es donde yo le puedo ver, donde yo tengo información, hay información que va cambiando, ¿sí? Entonces hay información fija como el sexo, hay información fija como el tipo de colegio, como el origen, pero hay información que va a ir cambiando en el tiempo y que esto es lo que se tiene que modelar de otra forma cuando se utiliza este tipo de modelos. Entonces ahí es donde entran los modelos extendidos. Por ejemplo, las variables académicas van a ir cambiando en el tiempo. Aquí tenemos otro individuo donde tiene variables fijas y tiene variables que van modificándose en el tiempo y que por lo tanto tienen que entrar de otra forma en la ecuación. Acá hay algunos gráficos que nos permiten ver el comportamiento o la influencia de algunas de las variables que utilizamos. Entonces, estos son unos gráficos típicos de Kaplan-Meier, así es como se conocen, y lo que me permite ver es gráficamente, visualmente, si es que existe distinto riesgo entre individuos con distintas características. Entonces, en el primer gráfico de la izquierda superior, lo que tenemos es la comparación de las curvas de supervivencia entre hombres y mujeres. La línea roja representa a las mujeres, la línea azul a los hombres. Mientras más arriba se encuentre la línea, significa que va sobreviviendo más a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso se ve que las mujeres sobreviven más que los hombres, ¿no? Y aquí un poco, aquí se puede ver un poco el tema de la proporcionalidad, ¿sí? Esas líneas, mientras más paralelas sean a lo largo del tiempo, se va a ir cumpliendo el supuesto que está establecido en ese primer modelo, en el modelo clásico. Entonces, para saber si es que hay diferencias o no entre estas dos categorías, utilizando únicamente este tipo de herramientas como los gráficos Kaplan-Meier, uno tiene que hacer unas pruebas de estadísticas y verificar si es que estadísticamente hay diferencias o no entre esas dos líneas, en el comportamiento a lo largo del tiempo. Otro ejemplo, que es donde se ve un poco más cómo van muriendo o cómo van desertando algunos estudiantes a lo largo del tiempo, es esta de acá. Si es que han recibido o no han recibido algún descuento en el pago de la pensión. Entonces, la línea azul, que es la de más abajo, que es donde habría más deserción, es aquellos que no han recibido ningún descuento. Mientras que la línea roja es la línea de deserción de los que se han recibido.
Y nuevamente se puede ver que hay algo que van bastante paralelas las líneas a lo largo del tiempo. Acá, en la parte inferior izquierda, tenemos un caso un poco distinto, pero interesante, y ya vamos a profundizar más adelante. Es que aquí tenemos el tipo del colegio del que proviene el estudiante. Entonces, si ven, es claramente que hay una caída más rápida de esta línea azul, que corresponde a un grupo de estudiantes que no sabemos de qué colegio son. A pesar de que tenemos información del Ministerio de Educación, ni siquiera en el Ministerio de Educación está registrado el título de dónde se graduó este estudiante. Entonces, es un grupo relativamente pequeño, son alrededor de 50 y pico estudiantes, pero que no sabemos quiénes son. No tenemos idea, les hemos buscado en el registro de la universidad, en el registro del ministerio, pero no sabemos, y son aquellos que desertan en mayor proporción que todos los otros estudiantes. Entonces, más bien acá no importa si es un estudiante de un colegio público, privado, fiscomisional, aquí no se ven diferencias. Aquí todas las líneas están muy juntitas y entre ellos parecería, uno viendo este gráfico, entendería que no hay un distinto tipo de riesgo de desertar, independientemente de si se forma en un colegio público, privado o fiscomisional. Pero con aquellos que no les ubicamos, no sabemos en qué colegio están, a ellos sí que parece que hay una relación más fuerte con la deserción. Acá tenemos el último gráfico a modo de ejemplo, ¿no? De la relación entre la deserción y las facultades. Están las 10 facultades. Y por ejemplo acá es más difícil que se cumpla este tema de la proporcionalidad, sobre todo si ven acá las líneas de acá arriba, hay Aquí una ahorita ya mezcla, hay cruces. como 110 muertos solo hoy en la FENDES de ese día. Solo hoy 110. Ok, entonces acá hay una mezcla de líneas, unos cruces, y entonces el supuesto de proporcionalidad no se va a cumplir en una variable de este tipo. Y aquí es donde el primer modelo, el modelo clásico, no se podría utilizar. ¿Sí? No habría cómo interpretar de manera correcta la influencia de la facultad en los resultados que uno obtenga del modelo matemático. Ok, entonces los modelos que corrimos fueron dos. Aquí está el primer modelo. Y este modelo lo que utiliza es un conjunto de variables antecedentes del estudiante. Antecedentes se refiere a que no hay ninguna interacción con la universidad. Todas las variables que están metidas en este modelo son previo a cualquier contacto inicial que el estudiante puede tener con la universidad. Y aquí se corrió el modelo clásico, el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Se hacen unos test para ver si es que se cumple o no, y todas las variables cumplían de manera individual y también conjunta. Entonces, ¿qué variables están acá? El sexo, la edad, la procedencia, si es de Pichincho o no, el tipo de colegio, la educación del padre y de la madre. Entonces, lo que tenemos acá son los hazard ratio, y aquí tenemos la significancia de las variables. Todas resultaron significativas, bastante significativas, y la interpretación es la siguiente, ¿no? En la primera, en la del sexo, la categoría de referencia es del hombre y lo que vamos a ver es el efecto de ser mujer. Lo que esto nos dice, cuando el hazard ratio es menor a 1, es que hay menor riesgo de deserción. Entonces, lo que nos diría es que el hecho de ser mujer disminuye la deserción en un 29% frente al hecho de ser hombre. ¿Ya? Esto coincide con varios estudios a nivel internacional. Tiene que ver con las tasas de acceso. Las mujeres últimamente tienen una tasa de acceso a la universidad mayor, tienen una tasa de graduación mayor también. Esto también tiene que ver con un tema social, incluso con estructuras laborales. Las mujeres se gradúan más para tratar de acceder a mejores puestos de trabajo, dadas las condiciones del mercado laboral, ¿no? La siguiente variable también significativa es la edad. Aquí lo que nos diría es que un estudiante que tiene 18 años o menos tiene 21% menos riesgo de desertar frente a uno mayor de 18 años. ¿Ya? En el caso de la procedencia,
no hay diferencias entre ser de Quito o venir de alguna otra provincia, no hay evidencia al respecto. Y en el caso del colegio, lo que veíamos un poco en esas curvas es que la diferencia está en aquellos que son de un colegio desconocido. Aquí lo que nos dice el Hazard Ratio es que el hecho de ser de un colegio desconocido duplica la probabilidad o el riesgo de desertar, ¿sí? Se vuelve el riesgo, el riesgo se duplica. Aquí no es muy... El hecho de que el colegio sea desconocido es un poco raro, pero la hipótesis que tenemos es que posiblemente son estudiantes que obtuvieron su título en el exterior y de pronto por eso es que no existe el registro en el Ministerio de Educación. Ahora, en la universidad puede que no exista el registro porque la verdad es que los registros administrativos de la universidad no son los mejores y por ahí pues no está claramente identificado dónde estudió esa persona. Pero esa es la hipótesis que estamos manejando por ahora y que parecería que estos estudiantes que obtuvieron el título en el exterior desertan con mayor frecuencia. Luego, las otras variables que tenemos son la educación del padre y de la madre. Sobre todo, aquí es más interesante el tema de la educación de la madre. Si es que la madre tiene educación superior, tiene un 23% menos riesgo de desertar frente a madres que tienen primaria o secundaria. Y esto obviamente tiene que ver con la estructura familiar, las condiciones económicas que ayudan para que la deserción disminuya. Si a este modelo nosotros le ampliamos y le incluimos un conjunto de variables que tengan que ver con la institución y con la parte académica, entonces pasamos al modelo 2, que es el modelo extendido de Cox con variables dependientes del tiempo y con fragilidad. Lo interesante acá es que cuando se introducen estas otras variables, las del modelo 1 pierden significancia y las únicas que se mantienen significativas vendrían a ser el colegio desconocido, donde si aumenta el riesgo sigue siendo muy alto, aumenta el doble el riesgo de desertar, y el tema de la madre se mantiene también, y tener una madre con educación superior disminuye el riesgo en un 23%. Y en este caso, todas las variables que metemos en el modelo 2, sean fijas o no, son significativas y bastante significativas. Entonces, en primera instancia está el tema de la corte. ¿Sí? Como utilizamos 4 cortes, a esto mismo le utilizamos como una variable de control, y resulta que hay diferencias en la deserción entre aquellos que entraron en la primera corte de estudio, que es 2014-2, frente a los que fueron entrando después en el tiempo. Es decir, si uno entró un año después o un año y medio después, las tasas de deserción son menores en un 28 y en un 30%. Esto tiene que ver con políticas institucionales. A lo largo del tiempo, las universidades van tomando distintas políticas pensando en que hay un problema que atacar detrás. Ahora, lo que hay que seguir discutiendo y hay que seguir analizando si es que estas políticas parece que tienen un efecto sobre la deserción, pero habría que ver si es que también afectan sobre la calidad de los estudios y sobre la calidad de los graduados. Esas son algunas preguntas que hay que seguirse respondiendo y que estamos viendo mediante otro tipo de estudios que tienen que ver con el desempeño académico. También está el tema del descuento. Esta es una variable importantísima. Si un estudiante recibe un descuento, tiene un 40% menos de probabilidad, un 40% menos riesgo de desertar que uno que no recibió ningún descuento. Está el puntaje de admisión, una variable también importante que coincide con otros estudios. Si un estudiante, cada punto adicional que el estudiante saque en la prueba de admisión va a disminuir el riesgo de desertar en 3 puntos porcentuales. También está el porcentaje, el promedio acumulado que va obteniendo el estudiante a lo largo del tiempo, y estas dos últimas en particular son estas variables dependientes del tiempo, son estas variables que a lo largo del tiempo van a ir cambiando y que deben ser introducidas de otra forma en el modelo. Entonces aquí tenemos que el promedio acumulado
a medida que el estudiante tiene mejor promedio, el riesgo de desertar va disminuyendo en 2%, cada punto adicional va disminuyendo en 2%, y tenemos el ratio entre créditos perdidos y créditos matriculados, ¿sí? Que es una variable súper importante. Si es que el ratio aumenta, el riesgo de desertar va a ser el doble. Una variable muy, muy decidora de si el estudiante continúa o no en la universidad. Y este último parámetro teta vendría a ser el parámetro de fragilidad. Y lo que nos está diciendo es que es significativo y que este parámetro debe ser introducido en el modelo porque está capturando estos efectos heterogéneos de las variables no observadas. Al final, lo que tenemos es unos estadísticos chi cuadrado y estadístico de Wall que nos indican que el modelo es válido y que es significativo. ¿Sí? Aquí también se pueden hacer cálculos o obtener estadísticos para ver el ajuste de los modelos, aunque no era no era nuestro enfoque principal, pero como dato adicional, el modelo 1 tiene un ajuste de un 67% aproximadamente y el modelo 2 de un 85% me parece. Pero eso toma mucha más fuerza y mucha más relevancia, sobre todo si estuviéramos haciendo un modelo predictivo. Y aquí sobre todo estamos explorando el hecho de ciertos factores que son relevantes en la literatura. Y finalmente tenemos un par de conclusiones que están basadas en los hallazgos que acabamos de ver. Por un lado están que las variables individuales y de los padres pierden esta relevancia cuando incorporamos variables institucionales y académicas en el modelo, con excepción del tema de la educación superior de la madre, que disminuye el riesgo de desertar, y el colegio desconocido, que aumenta el riesgo de desertar. Que ahí hay algo interesante por seguir explorando para ver si está asociado a esto de la obtención del título en el extranjero. Hay unos factores muy fuertes y determinantes en el tema de la deserción, que es el recibir el descuento en la matrícula, el puntaje de ingreso, la facultad de estudios, el promedio de notas y el ratio de materias perdidas frente a las materias tomadas. Estos son elementos muy decidores en el riesgo de desertar o no. Y aquí vienen algunas ideas que queremos seguir desarrollando. Por ejemplo, el tema del descuento es una variable muy relevante, 40% menos de deserción si es que un estudiante recibe descuento o no, pero las universidades tienen distintos tipos de descuentos. Hay descuentos de tipo socioeconómico, de méritos, hay por grupos especiales, depende de las políticas de cada institución. Y aquí la pregunta que nos planteamos y que queremos seguir investigando es si todos estos descuentos que puede recibir un estudiante tienen el mismo efecto, ¿no? Y en una universidad confinanciada esto puede ser más interesante porque aquí hay recursos de orden público y privado que entran en el mundo de los descuentos. Entonces, se podría hacer un análisis también por ese lado, si los recursos públicos funcionan igual que los privados. Otras variables que también podrían cambiar en el tiempo y que se podrían analizar, que no fueron introducidas como cambiantes en el tiempo en los modelos que hemos hecho, es la obtención del descuento, porque uno puede tener un descuento a lo largo de la carrera, en algún momento desde que entra y no necesariamente desde el principio. Nosotros esa parte se complicó para el estudio que hemos desarrollado ahora, poder determinar exactamente cómo el descuento puede ir cambiando, pero con un trabajo un poco fuerte de las bases de datos pidiendo cierta información, se podría tratar de construir ese cambio en el tiempo del descuento o un cambio en el tiempo de la carrera y ver si es que esas variables que también irían cambiando en el tiempo influyen o no en el tema de la deserción. Como otras variables que cambian en el tiempo pueden también influir en este fenómeno de análisis. El tema, por otro lado, otra dimensión que se puede incorporar es el tema de los profesores, porque el desempeño académico es un factor relevante. Y detrás del desempeño académico, obviamente, están los profesores. ¿Cómo los profesores pueden influir? Características de los profesores podrían influir en este fenómeno de estudio.
también cosas por explorar. Y finalmente, cosas más de política pública que tienen que ver con la discusión actual que hay sobre la LOES, ¿no? ¿Qué tan buena idea es eliminar el examen de ingreso, que exista libre elección de la carrera? Son políticas que están enfocadas sobre todo al acceso, pero nunca, al menos no está en mi radar, que se hable sobre el otro problema, que es la deserción. Si solo nos enfocamos en el acceso y no estamos viendo lo que pasa una vez que el estudiante accede, como que no estamos viendo la película completa de todo lo que gira alrededor de la educación superior. Eso, eso sería la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Muy interesante este estudio y tiene mucha aplicabilidad, sobre todo en nuestro medio y en estos momentos también. Para comentar, nos acompaña Susana Herrera de la Universidad de las Américas. Luego de eso, quienes estén con nosotros dentro del público, si quieren, también pueden pedir la palabra y no sé si tienen preguntas, lo que sea. Entonces le doy la palabra a Susana. Adelante. Hola, buenas noches. Creo que se me ve bien oscura. Creo que se nota que es de noche. Voy a ver si logro captar algo más de luz. Bueno, me presento, soy Susana Herrero Olarte, trabajo en la coordinación del Centro de Investigaciones Económicas de la UTLA y soy colega de Paul, que me ha invitado de aquí a ver esta presentación fantástica, porque el tema me parece una belleza. Yo lo he trabajado en algún punto previamente, sobre todo con el BIT, pero de una manera bastante cualitativa, ¿no? Y me parece una aproximación súper interesante la que presentas. A mí me ha parecido interesantísimo. Creo que, como muy bien dices, claro, los niveles de deserción a nivel de América Latina están en torno al 50%, que es una locura, ¿no? Y claro, es terrible para el que desierta, pero es terrible también para las universidades. O sea, cómo te organizas, qué presupuesto público destinas, mucho es perdido, ¿no? Porque hasta que también sabes muy bien cómo es la organización, cómo te tienes que ir adaptando, ¿no? a esta realidad de la deserción, me parece bastante complejo. Y creo que lo abordas de una manera muy interesante, sobre todo considerando la falta de datos que hay, que realmente es una cosa increíble. O sea, que teniendo el 50% de deserción, en promedio hay países que tienen más, Ecuador creo que está un poco por encima, según las estimaciones que tenemos. No tengamos realmente unos datos reales y tengamos que estar trabajando con lo que tienen a bien darnos las universidades en las que trabajamos, ¿no? Entonces, realmente es terrible y realmente es lamentable. O sea, no se puede describir de otra forma, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. Entonces, yo creo que estos trabajos como el tuyo, Edwin, yo creo que nos animan porque tú tratas de encontrar luz entre la verdadera oscuridad. Entonces, realmente es lo que me parece especialmente adecuado, o sea, especialmente interesante, ¿no? Que claro, cuando tienes toda la data y lo tienes, hombre, presentar modelos y tal está muy bien. Realmente cuando de la nada sacas algo, me parece especialmente interesante. Me encanta el modelo de Cox extendido para trabajar este tema. Lo explicas además súper bien, a mí me ha quedado clarísimo. Nos animas a utilizarlo además, o sea, porque lo explicas también y tan claro. Luego otra cosa es meterse, ¿no?, con los comandos, pero así como lo pones, se ve súper bien. Y yo tenía más que comentarios, algunas consultas, más que al ver tu trabajo, al pensar en el mío, que yo había hecho previamente y que me han surgido las consultas o las cuestiones más que nada para consultarte, a ver tú qué opinas, ¿no? Verás, yo quería preguntarte, en el tema de la interrelación, cuando nos presentas el tema de la edad, me ha sorprendido. ¿Qué interpretación le das a que los chicos más jóvenes sean los que menos desiertan? Yo esperaría que quizás fuera al revés, o no les da tiempo a desertar. No sé, ¿qué interpretación le habéis dado?
Claro, bueno, muchas gracias por las felicitaciones y qué pleno que también estés metida en estos temas. Creo que hace falta que más nos involucremos en estos temas, que es un problema que está pasando invisibilizado y se necesita irle dando fuerza, porque ahí hay mucho por hacer, mucho recurso que puede estarse desperdiciando y decisiones que no se están tomando. Desde no tener datos oficiales, es una locura. Y en países de la región esto se lo toma mucho más en serio. Y por eso Colombia tiene un instituto dedicado al análisis de la deserción universitaria. Hay institutos regionales que analizan esta problemática por todo lo que está detrás. Así que qué chévere que haya más interesados en este tema. Sobre tu pregunta, a ver, hay variables que, que tienen resultados distintos a lo largo de los estudios empíricos. El tema de la edad es una de ellas. Hay estudios donde aparece que a mayor edad, menor deserción. La explicación que se da ahí es que una persona con más edad está más segura de lo que quiere y por lo tanto desertaría con menos facilidad. Sin embargo, hay otros estudios donde se encuentra lo contrario y la explicación ahí es que posiblemente también a mayor edad puedes tener otras preocupaciones y otras prioridades y por lo tanto vas a dejar de lado los estudios. Una explicación. Otra explicación es que depende de la edad a la que ingreses, la edad que tengas, posiblemente vas a, yo qué sé, el típico año sabático, ¿ya? Te tomaste 1 año, 2 años hasta poder, hasta decidir qué es lo que quieres y resulta que te vas olvidando del conocimiento y de lo que necesitas para poder desarrollar bien estos primeros años de estudio, que es donde se produce con mayor fuerza la deserción. Entonces, esa es una variable típica donde vamos a encontrar resultados diversos en los distintos estudios. Otra que, por ejemplo, yo esperaba que salga significativa, pero no da. Por más que le hicimos todo lo que había cómo hacer, pues no salió. El tema de la procedencia. Pensábamos, y hay estudios que te dicen si el estudiante no es de la ciudad o de la provincia donde está instalada físicamente la institución, tiene más probabilidad de desertar. Y eso tiene que ver con cosas culturales, sociales, del hogar, económicas, pero no, en nuestro caso no sale, a pesar de que hicimos por regiones, solo Pichincha versus los que no son de Pichincha, por provincias, no, de todas maneras no es un factor. A pesar de varias cosas que se modelaron, es algo que en nuestro caso no resulta un factor decidor, pero en otros estudios sí que sale. Tengo 2 consultas más súper rápidas, Edwin. La primera es, ¿habéis quizás visto que en las facultades que son más de ciencias, con las carreras típicamente más difíciles, hay un mayor nivel de deserción? Sí, a ver, esto descriptivamente se lo ve un poco, no sé, de pronto vuelvo a compartir, y que coincide con lo que hay a nivel de otros estudios. Déjenme ponerle acá. Si nos... Uy, ¿qué pasó? Ahí, ¿se ve? Se ve perfecto. Ya, ok. Entonces, acá, vamos así, ¿ya? Se está viendo muy pequeñito, pero bueno, les cuento y me creen, por favor. En este gráfico, estas 2 líneas, que son las que están un poco más por debajo, corresponden a ingeniería y arquitectura. Y hay estudios donde coinciden. Son 2 de las facultades que suelen tener mayor cantidad de desertores. Va sobre todo por ciertas carreras en particular, más que áreas amplias de conocimiento.
Porque, por ejemplo, yo qué sé, ciencias exactas y naturales, no, eso ya tiene un nivel de deserción bastante similar al resto de las facultades. Hay unas que sí que desertan un poquito menos, pero que ya no se encuentran diferencias significativas. Aquí se ve un poquito, no sé si le alcanzan a ver, pero la línea de más abajo, una amarilla, corresponde a ingeniería y la que le sigue corresponde a arquitectura. Coincide con lo que sale en otros estudios en algunos otros países. De todas maneras, aquí sabemos que la facultad es influyente y nosotros lo utilizamos como este elemento de fragilidad para capturar las características no observables de los estudiantes que pertenecen a una misma facultad. Ahí es donde nosotros le fuimos capturando ese elemento. Y voy a explotar mi condición de comentarista para la última consulta. Me ha sorprendido realmente el impacto de las estrategias desde la universidad dirigidas a erradicar la deserción y que estarían explicando, ¿no?, esta significancia tan alta entre una corte y otra, ¿no? Sí. Quizás, Sí. perdón, te he interrumpido, Edu. No, termina tu pregunta, por favor. Que quizás sería interesante poder explorar un poco más en un trabajo siguiente cuáles son las políticas que quizás han tenido un mayor sentido, ¿no? O sea, sería, ojalá pudiéramos ver, o no sé, las de las becas o el aumentar o los alianzas con instituciones crediticias o el apoyo psicológico o qué es lo que hace que la gente quizás no se anime a irse, porque quizás eso también nos puede arrojar luz sobre cuál puede ser la causa potencial, ¿no? Que a veces no lo podemos ver por falta de data, pero si podemos ver que la estrategia para combatirla funcionó, había algo ahí, potencialmente, ¿no? Sí, ahí yo se puede explorar, hay que ir construyendo la base para ver cómo podría ir calzando a lo largo del tiempo las distintas políticas que se han implementado. De todas maneras, conversando con algunos directivos, es un tema que obviamente llama la atención. Y que esto lo vamos a poder complementar mejor con otro estudio que estamos haciendo, que es de desempeño académico, para ver cómo ha ido evolucionando los promedios de los estudiantes. Porque hay la sospecha de que sí tiene que ver con algunas decisiones políticas institucionales de umbrales que existían. Entonces, en ciertas facultades, en ciertos momentos del tiempo, a pesar de que tú tienes una nota legal con la que sacas, en las facultades se les exigía más. Y a lo largo del tiempo eso se fue eliminando. Y obviamente eso tiene un efecto sobre la deserción, porque si un estudiante no cumplía con ese umbral, aunque sí cumpla con la parte legal, de todas maneras tenía un asterisco, una observación ahí y podía terminar saliendo. Entonces, puede estar muy relacionado con temas de estos niveles de mínimos de notas que se exigían, que debían estar en algunas facultades por encima de lo que era la norma. Eso se ha ido eliminando y puede ser un factor muy importante dentro de lo que se ha hecho. Si eso le complementamos con otras políticas, claro, ahí es donde se mezclan los efectos y habría que ir construyendo la data para poder capturar de manera precisa estos efectos, ¿no? Porque si eso lo combinas con tutorías, entonces ya se empiezan a mezclar los efectos y ya puede ser más difícil determinar, bueno, a qué mismo se debe. ¿Se debe a la dada de baja de esa política o se debe a la compensación de una buena tutoría? Ahí se vuelve un poco más complejo poder capturar el efecto de qué mismo está perteneciendo. Pero es parte de las ideas que se pueden llevar a cabo. Como tú mencionabas, la data es un problema incluso dentro de las instituciones. O sea, ni siquiera me imagino hacer un estudio a nivel nacional o a nivel de varias universidades porque no va a existir esa data, eso es imposible. Pero dentro de la propia institución es complejo porque no hay la cultura de
tener información con la cual se puede explotar para hacer análisis institucionales. Entonces, por eso tuvimos que recurrir a otras fuentes para ir completando la base de datos. Muchas gracias, Edwin. Por mi parte, estoy clarísima. Felicitarte de nuevo y espero que nos encontremos en otro espacio. En algún otro momento. Muchísimas gracias también. Gracias, Susana, por sus comentarios. No sé si alguien de los presentes, los que están conectados, quieren hacer alguna pregunta. Levanten la mano. No. Ramiro, adelante. Muy buenas tardes, Edwin. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Ramiro, te hablo desde La Paz, Bolivia. He estado escuchando atentamente tu presentación. Felicitaciones. Agradecer también a Paul por la invitación. Sin embargo, me gustaría hacerte una consulta, quizás en líneas generales. Mira, la realidad tuya no es muy diferente a la nuestra. Hay bastante deserción, por ejemplo, en las diferentes universidades. Sin embargo, no sé si ocurre en tu país, pero acá existe un factor que también afecta bastante, que es el idioma. No te olvides que en Bolivia se habla diferentes idiomas, como el español o castellano, el aymara, el quechua, el guaraní. Entonces, hay comunidades, por ejemplo, que simplemente por el hecho de que no se hable en su idioma, aumenta la deserción. No sé si tú has tocado este tema o de repente hay alguna forma de poder evaluar esta incidencia. Y el otro punto que me gustaría escuchar tu opinión es, ¿qué pasa con el tema del post-COVID? Puesto que es un efecto que evidentemente ha ocasionado, o por lo menos ocasionaría, una gran deserción de todos los estudiantes a todo nivel. Te agradezco pues una vez más, Edwin, y estoy muy atento a tu respuesta. Muchas gracias, Ramiro, por las felicitaciones y las preguntas. Paso a responderlas. En el tema del idioma, sí, seguro que puede ser un factor decidor importantísimo. Acá lo que quisimos hacer en una primera instancia, dentro de los registros administrativos, había alguna variable por ahí que tenía que ver con la etnia. Y a partir de esa variable podríamos estar relacionando el tema del idioma bastante bien. El problema es que es una de las variables con mayor cantidad de datos perdidos, no estaba bien recogida y ahí ya no fue posible utilizarla dentro de la modelación. Habría que hacer un levantamiento de información para poder tener ese tipo de datos y ver cuál es el impacto que habría a partir de estas variables. Yo creo que utilizando una variable tipo de etnia podríamos capturar bastante bien el efecto que aquí a ti te interesa. Y en el tema del COVID, totalmente de acuerdo, eso va a cambiar, eso marca un antes y después en absolutamente todas las actividades del ser humano. Así que en el tema de la educación no va a ser diferente y podría ser parte de estudios que se lleven a cabo para ver cómo este fenómeno en particular afectó en el tema de la deserción, ¿no? Ahí lo interesante de estos estudios, o al menos de estas metodologías y de poder tener este tipo de información, es que mientras más tiempo les podamos ver a los individuos, va a ser muchísimo más rico. Entonces ahí habría que ir discutiendo un poco si el tema del COVID generó una deserción definitiva o será temporal y estas personas regresarán en un futuro. Entonces creo que también darle un margen de tiempo a estos casos de estudio puede ser interesante para poder hacer el análisis en ese sentido. Sí, te agradezco mucho, Edwin, una vez más felicitarte por tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta para Edwin y no sé si existe la posibilidad de pronto levantar una encuesta, porque ahí hay algunas variables que sí serían interesantes. Por ejemplo, el hecho de si hay estudiantes que no son de tiempo completo, sino son de medio tiempo.
y combinan. Yo creo que Ujú. hay muchos estudiantes, sobre todo en este tipo de universidades que son cofinanciadas o completamente particulares, que Ujú. combinan, ¿no? Estudios y trabajo, ¿no? Entonces, de pronto, también con lo que acabas de decir, no sea una deserción permanente. De Ujú. pronto tuvieron alguna contingencia, se tuvieron que retirar un tiempo y luego regresaron. No sé, se me Ujú. ocurren cosas así, por ejemplo. Sí, No sé qué chévere. factible sería eso. Sí, gracias también por la pregunta. A ver, no recuerdo si lo dije o no, pero lo aclaro en este momento. Nosotros, por ejemplo, para el análisis, tomamos la definición de desertor definitivo. Si en el camino encontrábamos a alguien que regresaba, no es un desertor. Así es como nosotros lo definimos y como hay tantas posibilidades, eso es un elemento fundamental en el rato de hacer este tipo de estudios. Por eso, probablemente como el CES tiene una definición un poco ahí que puede ser discutible, a lo mejor que por eso ellos mismos no publican los datos oficiales. En todo caso, con respecto a tu pregunta de levantamiento de encuestas, el proyecto originalmente tenía eso en mente, levantar encuestas de estudiantes de una determinada corte. El problema ahí es encontrarles a los desertores. Sí que es difícil porque necesitarías levantar información de aquellos que ya se fueron, sobre todo para poder establecer algunas características que puedas evaluar de forma más de lo que la teoría ha ido estableciendo. Entonces, si tú les encuentras y les puedes preguntar algunas razones que están relacionadas teóricamente a la deserción, claro, eso sería espectacular. Sería el mundo ideal para poder correr este tipo de datos, pero obviamente es muchísimo más complejo. Nosotros lo que llegamos a hacer son unos grupos focales con algunos desertores. Es interesante porque ahí algunas de las razones tienen que ver bastante con el orden económico. Eh, Varios de ellos, por eso no forma parte del estudio el tema cualitativo, sino que nos fue dando algunas luces para poder saber por dónde investigar. Pero varios de ellos sí hacían mención a ese tema. Por ahí algún caso también de temas institucionales que tiene que ver con algún docente en particular. Por eso puede ser interesante analizar esa dimensión con más profundidad. Eh, y, eh, mm, pero el problema es que es difícil. Poder ubicarles a los desertores es muy, muy complicado. Entonces, el mundo ideal es que si te llega una corte, la universidad pueda tener la visión y la capacidad de recopilar mucha información con la cual tú puedas luego hacer distintos modelos de cómo esos chicos van evolucionando en el tiempo y que de pronto en determinados momentos del tiempo puedas ir levantando cierta información de los estudiantes a inicio de semestre, fin de semestre, que puedas ir capturando distinta información. Pero con los suficientes controles como para que esa información que va a ser autodeclarada pueda ser de calidad también. Ese sería el mundo ideal, que la universidad esté preparada para algo así, para capturar, recoger información en un registro administrativo con la mayor cantidad de variables posibles. Bueno, sí, es entre lo ideal y lo posible, que nos toca Mm. siempre lidiar acá. Sí. Muchísimas gracias, Edwin, nuevamente. Felicitaciones igual por tu trabajo, por tu presentación. Esperamos que, bueno, los comentarios y las observaciones te hayan servido o te sirvan para mejorar el trabajo y, bueno, esperamos en una próxima oportunidad también poder contar contigo, con tus coautores y agradecerles a todos los que se conectaron por este seminario, por esta charla tan interesante sobre este tema de la deserción universitaria. Entonces, no me queda más que desearles una buena noche y nos estamos viendo de aquí en un mes al siguiente webinar. Muchísimas Muchísimas gracias gracias. también. Una Una buena buena noche. noche. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Tú.